9:35. Decíamos hace unos instantes, bueno, unas jornadas en las cuales si hay algo que está claro es que el gobierno nacional no está ejerciendo su rol como tal, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía. Y ayer el delegado del verdadero ministro de Economía, Scott Bessent, envió un video a el coloquio de IDEA, en el que hizo mención a una de las 3 reformas que planteó el presidente Javier Milei la semana pasada, que van a empezar a tratar de introducir a partir del 27 del 10 de diciembre próximo, y que tiene que ver con la reforma laboral, algo de lo que hemos transcurrido y hemos visto mucho recorrido y siempre vuelven con el mismo librito y el mismo manual. Así lo expresaba Luis Caputo ayer a los empresarios. Ahora viene una segunda etapa, como muchas veces dijo el presidente, una segunda etapa de lo que son las reformas de segunda generación. Esencialmente nos referimos a una reforma laboral y una reforma tributaria. La reforma laboral es fundamental porque venimos de un régimen laboral arcaico, rígido, imprevisible, donde ustedes son los primeros que lo padecen y razón por la cual el empleo no crece desde el 2011. Todos ustedes saben mejor que yo las dificultades que genera contratar gente, particular para las pymes, que a veces tener que despedir a alguien puede simplemente hacer que tengan que cerrar su empresa o su emprendimiento. Entonces, claramente necesitamos un régimen laboral más ágil, más dinámico y que termine con la industria del juicio, que favorece a un puñadito así en contra de todos los argentinos. Ahí estaba Luis Caputo con la industria del juicio, el agarrarse de las pymes, decir que perjudica a la Argentina. Y si hay algo que conoce la persona con la que vamos a hablar, justamente es de leyes laborales, estuvo a cargo del Ministerio de Trabajo entre el año 2003 y 2015, y es el doctor Carlos Tomada, a quien saluda en estos momentos. Buenos días, Carlos, ¿cómo está? Fabián Waldman, desde Triple Click. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fabián? Bien. Buenísimo, guardalo, o si me lo podés mandar esa parte del texto y podríamos llamarlo las mentiras de Caputo, por ejemplo, ¿no? Que es como la Biblia de los gobiernos enemigos de los trabajadores, en todos los que hemos tenido, en los 90, con Macri, y ahora desembosadamente, porque yo no sé ya cómo decirlo. ¿Sabés lo que me preocupa, Fabián? Es que hay como una penetración en el sentido común de la gente que ha comprado ese discurso y bueno, y creo que sí, la reforma laboral, cuando la presenten, va a haber muchas manos que se van a levantar, por supuesto, de la Libertad Avanza, de los supuestos estos opositores, ¿no? Oficialistas opositores, muchos de los cuales ya están en el Parlamento y otros que entrarán. Y nos vamos a encontrar frente a una reforma laboral que no resuelve ninguno de los problemas del mundo del trabajo, ninguno, los agrava, porque por empezar parte de un diagnóstico falso, que es el que acaba de hacer Caputo, absolutamente falso, mentiroso, que se puede rebatir fácilmente. ¿Y cómo sería? A ver, hagamos un repaso así tipo rápido, esquemita fácil, digamos. Dale. Acá lo hacemos con la inteligencia artificial. Me queda grandes. Plantea reducir las indemnizaciones. Sí. Bueno, yo diría que ese recurso no es necesario. Cuando se tomaron medidas
en contra de las indemnizaciones. Ya en los años 90 lo único que pasó fue que aumentó la desocupación y aumentó la informalidad. Datos concretos. ¿Y por qué pasó eso? Porque son datos, pero ¿por qué pasó eso? Porque no es la indemnización el problema por el cual no se genera empleo. Escuchame una cosa, dato contra dato. En la Argentina se crearon 3 millones de puestos de trabajo, 3 millones de puestos de trabajo registrados, privados, formales, no me vengan con que era empleo público, no. 3 millones, se duplicó la cantidad de empleo registrado privado cuando estaba vigente la doble indemnización. Claro. A ver, la doble indemnización, había que pagar el doble de lo que se pagaba habitualmente y se crearon millones de puestos de trabajo. Por favor, en ninguna parte del mundo, 103 países hicieron reformas en ese sentido y en ninguna se generó empleo. Vamos a otro caso. Segundo punto. Eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos. ¿Qué es la ultraactividad, Carlos? ¿Qué es la ultraactividad? Que el convenio colectivo sigue vigente hasta que se renueva. ¿Sí? ¿Qué pasa si eliminás la ultraactividad? Bueno, la negociación queda despareja. Porque el empresario te dice, ¿vos querés aumento de salario? Bueno, entregame el derecho a vacacionar o entregame el derecho a cobrar aguinaldo y yo te aumento el sueldo. Si no querés, te quedás sin nada porque te cae el convenio colectivo. Okay. Así de sencillo. Es la extorsión por la cual, no en vano, piden la ultraactividad. Ojo que todo lo que piden es porque les conviene. No estoy diciendo que no sea útil para ellos. Es contrario a los trabajadores. Vayamos por otra de las clásicas, la bendita industria del juicio. Mira, la industria del juicio desaparece rápido si no sacan leyes inconstitucionales, si cumplen con la ley vigente, si no evaden, si no disimulan contratos de trabajo con contratos de locación de obra, que es fraude laboral. Si esas cosas no ocurrieran, no habría juicios. Y además, no existe la industria del juicio. Escúchame, en la provincia de Buenos Aires, tomo un dato, podríamos hablar de la provincia de Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, sobre 1,5 millones de trabajadores registrados, ¿cuántos juicios hubo, suponete, en el 21, 22? Hubo el 5% de ese 1,5 millones. Hizo juicio seguramente porque lo despidieron, porque no le pagaron la indemnización cuando le despedían, porque también, digamos la verdad, los empresarios no necesitan mucha reforma laboral hoy por hoy. En realidad, el empoderamiento que tienen hoy, porque hay un gobierno que les da la razón en todo, les permite hacer lo que quieran, cambiar los horarios, cambiar los turnos, obligarlos a venir a hacer horas extras, echarlos y no pagar la indemnización y que cobren el juicio cuando los propios empresarios dicen eso. Entonces, el otro tema de la industria, de la llamada industria del juicio, Fabián, tiene que ver con, y te lo digo desde la experiencia personal, yo estoy trabajando ahora en la formación de delegados de varios sindicatos, la realidad de la situación de la seguridad en los lugares de trabajo es gravísima en la Argentina. Es gravísima. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, Carlos? ¿Qué es lo que pasa? Que hay una despreocupación absoluta por parte del sector empleador con respecto a cuidar la seguridad en los lugares de trabajo. No es de ahora, pero ahora se ha agravado precisamente también por este empoderamiento del sector empresario. Entonces, para todo esto, bueno, y utilizar el argumento de las pymes ya es viejo, ¿no? Cuando los defensores de las pymes son los Funes de Rioja de la vida, ya nadie puede creer que estamos hablando de proteger a las pymes. Yo he hablado con cientos de pymes, en la gestión y fuera de la gestión, y no piden por ahí otra cosa, sí, se puede entender, bajar las contribuciones patronales,
que te diría que si viniera una reforma del sistema tributario, que es lo que yo propondría, o mucho más que yo, y entonces que paguen los que más tienen, y los menos, los que tienen menos, que por los cuales parece preocuparse Caputo, bueno, que no paguen contribuciones patronales, pero que paguen el doble los de arriba. Ahí lo que tratan de hacer, me parece, es juntar todos en una misma bolsa, ¿no? Lo que mismo que sucedió uno piensa con la 125, tratar de diluir los intereses de los más grandes entre los más pequeños, como para decir que son todos Sí, pero afectados eso de la misma termina, manera. Fabián, termina con la jugada que le hicieron hace poquito con las retenciones y terminan beneficiados 6 cerealeras y terminan cagando a todos los productores. Mirá, yo francamente que sigan utilizando las grandes empresas, porque finalmente este gobierno responde a las grandes empresas y no es Hay un una discusión discurso. ahí, hay una discusión también, ¿no? Entre este gobierno hoy no está defendiendo a la empresa en general, digamos. Yo creo que sí defiende los intereses de las corporaciones, Sí. de las grandes. No creo, por supuesto, que esté defendiendo a los empleadores. ¿Cómo va a estar defendiendo a los empleadores si desde que es gobierno desaparecieron 18.100 empresas? 18.100 empresas. Y se perdieron más de 200 puestos de trabajo registrados, 200.000 trabajos registrados. Escúchame, cuando ha habido situaciones de crisis, lo primero que se pierde, vos sabés, es la realización de horas extras y después los trabajadores contratados o el personal de agencia o los tercerizados. Tiene que ser muy profunda la crisis para que un empresario empiece a despedir a los trabajadores registrados. Sí, porque además está todo el proceso de conocimiento, de educación. De la formación y la capacitación, claro. Eso lo aprendieron en el 2001. Bueno, ahora es tan profunda la crisis, tan oculta, por otra parte, tan ocultada por los grandes medios, que se han perdido 200.000 puestos de trabajo. ¿Y por qué? Y no los van a arreglar con una reforma laboral, por favor. El trabajo, ¿sabés cómo se genera? Cuando el empresario tiene el talonario lleno. En realidad no hay que hacer, más allá de que yo creo que sí hay que hacer una reforma laboral, pero a favor de los trabajadores, Fabián, no es una reforma laboral lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es tomar una serie de decisiones de política pública. Podrá haber alguna norma laboral que se pueda mejorar a favor de los trabajadores, pero basta por fortalecer un modelo productivo, por volver a que la Argentina tenga industria, por aprovechar la ventaja de la economía del conocimiento que todo el mundo le reconoce a la Argentina como un país que es protagonista en este tema. Aprovechar los nuevos sectores estratégicos que estos tipos los van a vender y se los van a entregar sin ningún valor agregado a Estados Unidos. Estamos hablando con Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo. Carlos, y en ese sentido, un proyecto de país que es el que tiene esta gente es un país de servicio. ¿Dónde queda el resto de los argentinos? Afuera. El modelo que, bueno, lo dijo Milei, no hay que interpretar mucho. Yo quiero volver a la Argentina de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Esa Argentina, que él dice que fue una Argentina que estaba entre los primeros lugares del mundo, es otra de las innumerables cantidades de mentiras que dice este hombre. ¿Cómo era esa Argentina? Esa era una Argentina donde 100.000 familias vivían de la exportación de ganado y de granos para alimentar a Inglaterra y comprábamos todo importado. Bueno, esa es la Argentina. Lo que pasa es que además agrega, además del complejo agroexportador, agrega la minería y la energía, que otra vez, que lo quiero repetir, la van a regalar sin valor agregado, porque han descubierto que pueden hacer plata sin necesidad del trabajo para transformar la producción. Hacen plata con plata. Ese es el mundo de Caputo, el mundo financiero. ¿Para qué necesitas trabajadores y trabajadoras? Carlos, está, bueno, poniendo en tela de juicio qué va a pasar después del 27, en función del 26, en función de los resultados. Sabemos que hay equipos
de trabajo dentro del Partido Justicialista. Entiendo que, bueno, formás parte, por supuesto, en el mundo del trabajo. ¿Cómo se está evaluando un hipotético regreso? ¿Cuáles medidas de urgencia debería tomar un gobierno nacional y popular en caso de acceder al poder en esta situación que, por ejemplo... Podría avanzar en otros temas, pero como ando medio a las apuradas, Sí. porque hoy es 17 de octubre... Sí, claro, te iba a preguntar sobre eso también. Es un día muy especial. Mira, en el tema en el que estamos hablando, clarito, porque además ya lo hicimos, lo hicimos durante nuestro gobierno. Lo que hay que hacer, si sale la reforma laboral, es avisar desde ahora que cuando asumamos, la derogamos. Y en su lugar, hacemos una reforma laboral que resuelva el problema de los trabajadores de plataforma, una reforma laboral que proteja a los trabajadores en materia de salud y seguridad, una reforma laboral leyes laborales que vayan a favor del salario o políticas, no necesariamente todo es una norma, una política para recuperar la pérdida de salarios. En fin, yo creo que es posible combatir la informalidad. No es cierto que la informalidad ha llegado para quedarse y hay que resignarse. Yo creo que, mirá, simple una cosa, los trabajadores en plataforma, en México, Claudia Sheinbaum dictó una ley, el Parlamento sacó una ley de regulación del trabajo en plataforma. 1,5 millones en 2 meses se regularizaron y pasaron al mundo formal de trabajadores en México. Solamente con eso. Así que hay mucho para hacer, no es este el camino. Definitivamente, 2 cosas, Fabián. Sí. Ninguna, te lo quiero repetir para todos los que escuchan, no compren el discurso de una reforma laboral como que va a ser algo que solucione los problemas argentinos. Ninguna reforma laboral resuelve el problema de los argentinos. No tengan duda. Okay. No es ese el camino. Y en todo caso, si hay alguna conjunto de normas que hay que hacer, tienen que ser a favor de los trabajadores. A favor de los trabajadores, como se hizo siempre. Y la Argentina no le fue mal de esa manera, al contrario. Solo para nombrar, porque tenemos mucho tiempo al pasar, bueno, implementó una reforma a Grecia, acaba de implementarlo, con 13 horas de trabajo. Pero por supuesto, y España lo mismo. También nosotros tenemos que discutir la jornada de trabajo. Y más aún, y la soberanía horaria. ¿Quién dijo que el único que tiene que fijar el horario es el patrón, el empleador? Hay muchos trabajos que se pueden poner de acuerdo y que haya otro tipo de organización horaria que le permita a los trabajadores y a las trabajadoras conciliar la vida personal con la vida laboral. Eso está pasando en el mundo. Nosotros estamos yendo a contramano. Se hacen los modernos y nos están tirando al siglo XIX, Fabián. Siglo XIX. Bueno, siglo XX, hoy, Día de la Lealtad. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo vas a vivir, Carlos? Bueno, ahora voy a la presentación de un libro sobre la historia del movimiento obrero, un libro que escribió Marcos Schiavi, que es un gran historiador, un joven y gran historiador argentino, y se presenta el libro en el Instituto de Formación de la UON de Avellaneda, pero así de apuro, si me viene el tema del 17 de octubre, más que la cuestión de la lealtad, que por supuesto siempre ha sido algo muy mencionado dentro del peronismo, yo quiero quedarme con aquella frase con el que Perón cierra su discurso el 17 de octubre en la plaza que asistió a la irrupción de los trabajadores en la vida social y política de la Argentina. Únanse, trabajadores, que sobre la unidad de los trabajadores ha de levantarse una nueva y gloriosa nación. Muchísimas gracias, Carlos Tomada, buena jornada y nos veremos pronto. Un abrazo grande. Abrazo grande. Confianza en tu radio. FM La Patriada, en el 100.